su lado nada de faltar, me confortará y me hará descansar. Él me cuidará. Ciertamente Dios es bueno y a mi lado Él está. Y en ese valle Él va conmigo. Su nombre es mi fe. A la mesa tú me has llamado, en presencia de quien me hirió. Se rebosará mi copa de bendición. Confío en Dios. Ciertamente Dios es bueno y a mi lado Él está. Y en ese valle Él va conmigo. Su nombre es mi fe. Y aunque por las sombras de la muerte y el dolor tenga que pasar, sin temor prosigo. Y aunque por las sombras de la muerte y el dolor tenga que pasar, tú conmigo estás. Ciertamente Dios es bueno y a mi lado Él está. Y en ese valle Él va conmigo. Su nombre es mi fe. Su nombre es mi fe.
Amado Dios y Padre eterno, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Recibe este culto, Dios. Recibe los cánticos, las plegarias. Recibe nuestras ofrendas. Pero sobremanera recíbenos a nosotros. Hoy abrimos tu palabra y con tu palabra abrimos el corazón. Háblanos, tócanos, transfórmanos, oh Dios. Que no solo oigamos tu palabra, que podamos obedecerla con tu poder. Que al salir de este lugar tu gracia nos acompañe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Podemos tomar asiento? Ya yo he sido bendecido hoy. ¿Y tú has sido bendecido, bendecida hoy? Díselo al que está al lado, tócalo ahí con el codo, tócalo. Vamos a la palabra de Dios, vamos a la Biblia. Dile a Dios en tu corazón: Señor, yo quiero que hoy me bendigas con tu palabra. Díselo en tu corazón. Y Dios te va a bendecir, nos va a bendecir. Vamos al libro, a la primera carta de Pablo a los Corintios. Vamos allá. Hace ya un mes y medio empezamos a estudiar esta carta. Para mí es un desafío predicar de esa manera porque tengo que ponerme a estudiar, tengo que ponerme a revisar. Y eso me hace tener que estar allí. Yo espero que para ustedes también sea un desafío porque entran en un terreno nuevo donde pueden aprender la palabra de Dios. Aprendimos que esta carta Pablo la escribió por una situación que se estaba dando en la iglesia. Una de las iglesias, si no la más dotada que podemos registrar en el Nuevo Testamento, fue la iglesia de Corinto. Sobreabundaba de dones. Al punto que ellos llegaron hasta a competir. Yo hablo más lengua que tú, yo tengo más dones que tú. Pero carecían del don, sobre todos los dones, el don del amor. Y ya llegaremos a 1 Corintios 13, donde Pablo le dice: procurad los dones, pero yo les muestro un camino más excelente, y es donde habla del amor. El problema de la iglesia era que estaba dividida y estaban contendiendo. Se habían creado facciones: yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, decían algunos. Algunos maestros con capacidades de elocuencia para filosofar habían llegado, y muchos hermanos de Corinto estaban minimizando el evangelio para exaltar las palabras de sabiduría y filosofía de los hombres. ¿Ocurre eso hoy? Podemos encontrarnos hoy con personas que a nosotros, por ser cristianos, quieran apocarnos porque somos de mente pequeña. Esos cristianitos no piensan. Mira cómo lo tienen embobado. ¿Tú has escuchado eso? Puede pasarle a algunos de nuestros muchachos en la universidad, en el trabajo, donde lo acorralen algunos profesionales porque ellos son cristianos y los cristianos no son de mente lógica y profunda. Eso pasa. Y los cristianos de Corinto estaban dejando atrás el evangelio de Cristo para abrazar filosofías y teorías de sabiduría, y eso estaba creando división en la iglesia. Vamos a entrar hoy en los versículos 6 hasta el 16 de 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios 2, 6 al 16. Ahí está centrado el mensaje. En el tema anterior, el apóstol Pablo le mostró 3 contradicciones que en la sabiduría de Dios no son contradicciones. Le está diciendo: Dios es tan sabio que les mandó un Mesías, y el Mesías, que debía ser el todopoderoso libertador, lo mataron, y a pesar de que lo mataron, con esa muerte Dios los liberó. Contradicción. Ustedes, que son los más vil del mundo, los rechazados del mundo, los que no son nobles del mundo, en ustedes se manifestó el poder del evangelio. Porque a los débiles del mundo y a los necios del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quiénes? A los sabios. Paradoja del evangelio. Y luego Pablo dice: y el predicador que el Señor les mandó vino a ustedes cargado de debilidad, de un gran temor y de temblor, y con todo y eso el evangelio surtió efecto, y en ustedes llegó la gracia de Cristo. Poderoso es el Señor. No depende de la persona, no depende del predicador, depende del poder de Jesucristo. ¿Estamos claros? Así que Pablo
Pablo le dice, cuando vine a ustedes, no me propuse saber otra cosa, sino a Jesucristo y a este ¿qué? No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo está diciendo, yo no seguí el juego que ustedes quieren que yo siga, de filosofar y de hablar de sabiduría, porque si le hubiera hablado de eso, ustedes creyeran que se arrepintieron por mi elocuencia, pero ustedes se arrepintieron por la cruz de Cristo. En el versículo 1 del capítulo 2 le dice, no con sabiduría de palabra vine a ustedes, sino con palabra de Dios, para que vuestra fe no sea vana, dice el versículo 5, ni esté fundada en la sabiduría de los hombres. Hasta aquí pareciera que Pablo le está diciendo, no quiero hablar de sabiduría, quiero hablar de Cristo. Pero en el verso 6, Pablo pone un sin embargo, y ahí empezamos el estudio de hoy. Toma el verso 6. Sin embargo, dice el verso 6. ¿Lo tiene? Sin embargo, hablamos de sabiduría. ¿Ustedes quieren que le hable de sabiduría? ¿Y me están acusando porque no hablo de sabiduría? Pues sepan que sí, hablamos de sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe. No la sabiduría de este mundo, ni de los poderosos de este mundo que perecen. Sin embargo, quiero que sepan que sí hablo de sabiduría. Hablamos de sabiduría, dice Pablo, con los que han alcanzado madurez. No hablamos la sabiduría de este mundo, ni la sabiduría de los poderosos de este mundo. Pero hablamos, dice el verso 7, sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Los 3 puntos de hoy. ¿Está listo para cogerlo? Los 3 puntos de hoy. Punto 1. La sabiduría de Dios versus la sabiduría de este mundo. En esos primeros versos se va a hacer un contraste claro entre las dos sabidurías. Punto número 2. El hombre natural. ¿El hombre qué? Y punto número 3. El hombre espiritual. Ahí está. Es el título del mensaje de hoy. Punto número 1. La sabiduría de Dios versus la sabiduría de este mundo. Punto número 2, el hombre natural. Y punto número 3, el hombre espiritual. Vamos a mirar eso. Yo me propongo con este mensaje 2 cosas. Lo primero que me propongo es que nadie nos haga tener complejo de nuestra fe. No hay una ciencia más grande que la ciencia de la salvación. Así que si alguien te dice que él es sabio y de mente profunda, no hay nadie que pueda profundizar ni ir a un tema más profundo que el tema de la salvación. Y la segunda cosa que quiero lograr en el mensaje de hoy es que seamos movidos a ser hombres espirituales, guiados por él, por el Espíritu. Vamos al punto número 1, la sabiduría de Dios versus la sabiduría de este mundo. Y ahí están en los versículos 6 al 8. Pablo está diciendo, sin embargo, hablamos de sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe. No sabiduría de este mundo. Y empieza el contraste. No sabiduría de este mundo, ni de los poderosos de este mundo que perecen. Pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Ahí está el contraste. ¿Cómo es la sabiduría de este mundo? Ahí voy a entrar y luego voy a mirar cómo es la sabiduría de ¿quién? De Dios. ¿Cómo es la sabiduría de este mundo? ¿Ah? Número 1, la sabiduría de este mundo es ciega e incompleta. ¿Cómo es? Ciega e incompleta. Me alegra verte, hermano. Me alegra que estés ahí. Que Dios te bendiga. Estuvimos orando. Que Dios te guarde. La sabiduría de este mundo es ciega y ¿qué más? ¿Será verdad eso? El ser humano tiende a creer que tiene la última palabra y descubrió todo hasta que se descubre otra cosa y contradice todo lo que decía. ¿Es así o no es así?
Y siempre a mí me ha impresionado con la firmeza, con la autoridad, con la prepotencia que los sabios de este mundo afirman un concepto y ridiculizan al que no defiende el suyo para mañana aparecer otro concepto que lo ridiculiza a ellos entonces. ¿Me capta el mensaje? ¿Tú recuerdas cuántas teorías tenía la gente de cómo era el planeta Tierra? ¿Recuerdas esa teoría? ¿Tú recuerdas la historia de cómo quisieron darle muerte a Galileo porque Galileo decía que la tierra se movía? Porque los sabios de este mundo decían que era otra cosa. ¿Tú recuerdas la teoría de que la tierra está colocada sobre una tortuga gigante en un mar infinito y sobre la tortuga hay 4 elefantes y sobre los 4 elefantes hay un disco que es la tierra? Esa era la teoría que se tenía de cómo estaba formado el planeta. Y cuando algunos salieron con la teoría de que la tierra era un globo o una esfera, ¿cómo lo ridiculizaron hombres de ciencia? La ciencia es ciega e incompleta. Pero el ser humano se va detrás de lo que los hombres dicen y de lo que la gente dice y ponen en entredicho la palabra de Dios, que no es ciega, que permanece para siempre por creer las teorías de los hombres. Y hoy los hombres, los más sabios, han llegado a decir la verdad es relativa, porque como se han equivocado tanto, tienen que decir, si me equivoco mañana, no fue que me equivoqué, fue que yo miraba diferente. Una manera de justificar que no tienen la verdad. ¿Tú recuerdas la leyenda del elefante y los ciegos? ¿La recuerdas? ¿Se las cuento? ¿A quién no le gusta que le cuenten? Es una parábola hindú, una leyenda, una parábola hindú. Dice que se llegó a cierta parte de la India, llevaron un elefante. Se la voy a resumir porque si me pongo a leerla aquí no voy a avanzar. A cierta parte de la India llevaron un elefante, pero allí habían unos 6 ciegos que no podían ver al elefante. Y entonces los 6 ciegos quisieron saber cómo era el elefante. Así que dijeron, como no podemos ver con los ojos, vamos a tocar el elefante. Y como con la mano es que vemos, tocándolo diremos cómo es el elefante. Y uno de los ciegos se agarró de la trompa y dijo, eso es sencillo. El elefante es una inmensa serpiente. Pero otro de los ciegos se apoyó de una pata y dijo, no, el elefante es un tronco como un árbol. Tenía razón. Y otro que se agarró de una oreja, no, el elefante es un tremendo abanico, dijo. Hubo otro que se agarró del cuerpo de la paz y dijo, no, es una firme pared. Así es la sabiduría de los hombres. El hombre cree que lo tiene todo controlado, que lo está viendo todo, pero está viendo una mínima cosa. La sabiduría de los hombres es ciega y no es completa. Dite en tu corazón, estoy contento y satisfecho de seguir a Dios, el Dios todo sabio. La sabiduría de los hombres perece. Perecen las teorías humanas y perecen los hombres que sostienen las teorías. ¿Sí o no? Ni las teorías de los hombres se sustentan, ni los hombres mismos que las sostienen se pueden sustentar. ¿Cuánta fuerza tomó las teorías darwinianas? ¿Recuerdan? No voy a decir que recuerden cuando Darwin lo escribió, pero recuerden cómo se enseñaba las teorías de Darwin, la teoría de las especies. Y cómo hoy esa teoría está en bancarrota plena. Pero cuántas veces recuerdo en la secundaria cómo algunos querían teorizar. Y estoy hablando de ayer, porque yo estuve ayer en la secundaria. Y Darwin salió con estas teorías a mediados del siglo XIX. 1844, 50. Pero cómo ridiculizaron y atacaron a los cristianos por las teorías de Darwin. Pero cuando usted revisa las teorías de Darwin, oye, cuánta barrabasada, cuánto invento, cuántos saltos tuvo que dar para poder empatar las cosas. Y el eslabón perdido todavía sigue perdido y no lo va a encontrar. La teoría de los hombres perece porque la escritura dice todo hombre es como la hierba y la grandeza del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor ¿qué? Se cae. Por grande que sea un hombre y por grande que sean sus conceptos, esto pasará, deja de ser, dice la palabra de Dios. La sabiduría de los hombres rechaza lo que no puede explicar. ¿Qué hace la sabiduría de los hombres?
Rechaza lo que no puede explicar. Te imaginas a los sabios antidiluvianos, a los científicos de los tiempos de Noé. Noé diciendo que va a venir un diluvio y ellos dando explicaciones muy lógicas y científicas que no podía llover. Pero llovió. No solo llovió, sino que lo arrastró a ellos también. Dice 1 Corintios 2, pero hablamos sabiduría de Dios en misterio. Y está diciendo este verso, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca hubieran dado muerte al Dios de la gloria. La Biblia dice de los sabios de este mundo que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio y su necio corazón fue entenebrecido, pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. Así que es un momento bueno para yo revisar, para tú revisar a quién estoy siguiendo. ¿Cuáles son las teorías que están predominando en mi mente y en mi corazón? ¿Cuáles son las cosas que afirmo porque alguien la dijo o porque una teoría lo sostiene? No estoy diciendo que seamos anticiencia, pero la verdadera ciencia siempre irá a la par con la palabra de Dios, el autor de la ciencia. La sabiduría de Dios ni pasa ni perece. ¿Qué cosa? La sabiduría de Dios, ¿qué cosa? La palabra de Dios, dice Isaías 48, ¿qué dice? Permanece para siempre. Cuando estudias la palabra de Dios y cuando te centras en un tema de la palabra de Dios, guiado por Dios, no tenga temor, que eso no va a caducar, no va a pasar de moda. La palabra de Dios para el hombre, la sabiduría de Dios en el hombre es progresiva, no contradictiva o contradictoria. ¿Estás conmigo? Cuando te funda en un principio de la sabiduría de Dios, de su palabra, no vendrá otro principio de Dios a contradecir lo que ya tú crees, más bien lo irá complementando porque es progresivo. Recuerda ese texto, mas la senda de los justos es como la luz de ¿qué? De la aurora, que va en aumento hasta que el día es completo o perfecto. La sabiduría de Dios es un misterio para los hombres. ¿Qué cosa es? Es un misterio para los hombres. Y a veces cuando no logramos entender a Dios ni explicar a Dios, entonces empezamos a negar a Dios. Y son elementos para que recordemos que Dios es infinito, que somos pequeñas y diminutas criaturas, que Él en su misericordia ha querido manifestársenos a nosotros. Pero cuando no entiendo a Dios, entonces estoy de repente que no. El ser humano debe reconocer que la sabiduría de Dios es un misterio. Dice el versículo 9, bueno, leímos en el versículo 8 que esta estuvo oculta, que es un misterio. Y no es un misterio porque Dios quiere cerrarlo. Dios lo guardó, lo dejó como misterio, pero dice que ha sido revelada, manifestada la sabiduría de Dios para que nosotros seamos bendecidos, seamos llenos de gloria, dice el texto. El ser humano no puede entender a Dios. Lee el versículo 9. Generalmente el versículo 9 le damos una aplicación que no es la que tiene el texto aquí. Puede dársele esa segunda aplicación. Antes bien, cosas que ojo no vio ni oído. ¿Para qué solemos usar ese texto? Para hablar de lo que Dios no tiene preparado en el cielo. Pero el texto en su sentido primario no se está refiriendo a eso. Tiene que ver con el tema que Pablo está tratando. Tiene que ver con lo que dice el versículo 8. Ese misterio de Dios que estuvo oculto, que estuvo guardado. Dice que es algo que ningún ojo lo vio, ni oído lo oyó, ni ha subido en pensamiento humano. Son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Cuando te entregas a Jesús, el misterio de Dios empieza a descorrerse. Empieza a abrirse. No hay que esperar llegar al cielo. Tan pronto empieza a conocer al Señor, entregas tu corazón, empieza a ver cosas que ojo no vio, a escuchar cosas que oído no oyó, y a entender la vida y a entender el misterio de Dios como nadie lo ha entendido. El hombre por sí mismo no es capaz de imaginar los misterios y profundidades de Dios.
Por eso en el verso siguiente el apóstol nos dice, versículo 10, pero Dios nos las reveló. No está hablando de mañana, cuando esté en la tierra nueva. Esas cosas que ojo no vio, esas cosas que no han subido en pensamiento. Dice ahora el verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Por eso es que cuando alguien conoce a Jesús, cuando alguien se entrega a Cristo de todo corazón, cuando es atrapado por la gracia de Cristo completamente, la gente dice, está loco, ¿qué fue lo que este descubrió? Ha descubierto cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que no ha subido en pensamiento humano. Cuando llega a conocer a Jesús de verdad, cuando empieza a ver la vida ahora como Cristo la ve, como Dios la ve, tu filosofía de vida cambia, tus valores cambian y las cosas toman su verdadero valor y su verdadero lugar. Y ahora el cristiano genuino que antes andaba asustado y llorando porque me voy a morir, ahora dice, no le tengo miedo a la muerte. Sabiduría de Dios. Y antes aquel que estaba dispuesto a matarse por una cosa material, ahora entiende que no, que es diferente. Sabiduría de Dios. Y ahora aquel que pensaba que todo se terminaba con la muerte, ahora entiende que no, que para el cristiano después de la muerte es que la cosa empieza. No estoy diciendo que después de la muerte te va para el cielo. Después de la muerte el Señor te asegura para cuando Él venga a llevarte a vida eterna. Nota los conceptos como van cambiando. Cuando la sabiduría de Dios llega a nosotros, que no es oculta ya, que nos ha sido revelada, nuestra vida cambia, nuestros conceptos cambian. Jesucristo es la máxima revelación de la sabiduría de Dios. ¿Quién es la máxima revelación? Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por Jesucristo. Y Filipenses va a decir la imagen misma de su sustancia. La máxima revelación de la sabiduría de Dios es Jesucristo. Por eso Pablo está diciendo, pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es de Jesús que está hablando. Es de Jesús, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció a Jesús. Porque si hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Es de Jesús que está hablando. Pastor, hace tiempo que me dijeron que Cristo es precioso, que es maravilloso. Y yo lo creo, me salvó. ¿Habrá cosa más maravillosa que aprender de Jesús? ¿O ya no la sabemos todas? Pablo dice, sí, hablamos de la sabiduría de Dios. Hablamos de Jesucristo. Mientras ustedes, hermanos de Corinto, quieren filosofar con la sabiduría de los hombres, yo les hablo de Jesucristo. ¿La sabiduría de quién? De Dios. Ustedes andan detrás de una sabiduría pasajera, pero yo les hablo de la máxima expresión de la sabiduría de Dios, Jesucristo crucificado. El Camino a Cristo, página 89, dice, el tema de la redención es un tema que los ángeles desean escudriñar. Será la ciencia y el canto de los redimidos durante las interminables edades de la eternidad. ¿Habrá algo más que aprender de Jesús? No hemos aprendido nada casi, prácticamente nada. Porque el tema de la redención, el tema de la cruz, dice ella, esta misma cita en el conflicto de los siglos, ella no dice el tema de la redención, sino dice la cruz de Cristo será el tema de los redimidos por las edades eternas. Pablo le está diciendo a ellos, ustedes se están atando de que yo no soy sabio, de que quien los enseñó solo les habló de Cristo. Están siguiendo filosofías de hombres, filosofías que pasan, que perecen, que no son duraderas. Pero yo les he estado hablando de la máxima expresión de sabiduría del universo. Les he estado hablando de Jesucristo.
Amado joven que me escucha, que nadie opaque tu fe. Amado hermano, que nadie opaque tus creencias cuando están fundadas en Jesucristo. No hay tema de discusión, no hay tema de sabiduría que pueda igualar el tema de la redención, de la salvación, del sacrificio de Cristo en nuestro favor. Así que Pablo le está diciendo, si en verdad ustedes quieren que entremos a hablar temas de profundidad y de sabiduría, ahí hay suficiente para ustedes empezar ahora a estudiar y no terminar en la eternidad. Aleluya. Alabado sea el Señor. ¿Quieres una mente grande? ¿Quieres una mente noble y profunda? Entra en el tema de la redención. ¿Ah? Por eso Pablo va a decirle a los cristianos de Roma, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para hacer lo que no hace ninguna sabiduría humana. Es poder de Dios para salvación. Búsqueme una sabiduría humana que sea poderosa para salvar. Busque una sabiduría humana que sea poderosa para transformar vidas. Busque una teoría por atractiva que parezca, que sea poderosa para regenerar una vida. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. Puedo moverme entre los grandes sabios del mundo. Puedo ir a la misma Atenas y codearme con los sabios de Atenas. Pero no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para transformar vidas. Aleluya. Así que puedo andar por la vida, puedo entrar a mi trabajo, puedo ir a la universidad, puedo codearme en cualquier lugar. Y cuando alguien me mire con desdén porque yo no tengo mente, es al revés. Ora por él porque él es que no tiene. Él no tiene un suelo firme en que pararse. Y cuando la teoría en la que ha creído sea removida, se queda vuelto loco porque no haya que creer. Enséñale a Jesucristo y no será defraudado. Alabado sea el Señor. Esa es la sabiduría de Dios. Pero no todos entienden el tema de la sabiduría de Dios. Y ahí voy a entrar al segundo punto. Pablo va a hablar en el versículo 14 y en el versículo 15 de dos tipos de hombres. El hombre natural y el hombre espiritual. Y todos nosotros caemos en uno de esos dos. Y después que nos convertimos, a veces tenemos un poco de los dos. Y hay una batalla entre los dos. Hay una lucha entre los dos. Y ahora Pablo va a tomar los mismos argumentos de ellos, que es lo que ha hecho. Dicho, ustedes quieren que hablemos de sabiduría. Por eso en el versículo 6 le dijo, sin embargo, yo les puedo hablar de sabiduría. En el capítulo 1 y parte del capítulo 2, le repitió varias veces, yo no vine con palabras de sabiduría para que no sea vana la cruz de Cristo. No vine a hablar de sabiduría para que no funden su fe en la sabiduría de los hombres. Pero si quieren hablar de sabiduría, le dicen en el verso 6, yo puedo hablarle de sabiduría. Lo único que los que pueden entender sabiduría, verso 6, son los que han madurado. ¿Lo pueden ver el verso 6? ¿Ah? Son los que han madurado, dice el verso 6. Con los que son maduros. Es un texto que se ha discutido mucho queriendo señalar que en la iglesia hay dos grupos, los maduros y los inmaduros. Y alguna gente se lo creen. En la iglesia no hay dos castas. Todos los que estamos en Cristo estamos listos para entender y escuchar de su palabra de sabiduría. Solo que unos no buscan esas palabras de sabiduría, siguen buscando las mismas de los hombres, y otros deciden crecer en la palabra de Dios. No es que Dios tenga a unos para una cosa y a otros para otra. A este le voy a dar mi sabiduría y a este no. El mensaje de la cruz de Cristo está abierto para todo el que quiera estudiarlo. Para todo el mundo. En el versículo 14, Pablo va a decir, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura y no las puede entender. Porque esas cosas, para entenderla, hay que discernirla
espiritualmente. En el capítulo siguiente, y lo veremos cuando estudiamos ese mensaje, Pablo suma un tercer hombre que se llama el hombre carnal. El natural, el espiritual y el carnal. El hombre natural en griego es el psíquicos y el hombre espiritual es el neumáticos y el hombre carnal es el sárquicos. Lo vamos a ir mirando uno a uno, pero hoy me voy a centrar en el hombre natural o psíquicos y en el hombre espiritual o neumáticos. ¿Lo tenemos? El hombre natural o neumáticos o psíquicos, oye, se lo aprendieron. La palabra neumáticos viene de neuma y neuma significa aire o significa espíritu. ¿Estamos claros? Por eso es que una goma de carro se llama ¿cómo? Neumático, porque está llena de. Pero un hombre cristiano de verdad también es un neumáticos, porque está lleno del espíritu. ¿Lo agarró? Es una manera para que no se olvide la cosa. El hombre psíquicos, de ahí viene la palabra psiquis, mente. El hombre psíquicos es el hombre natural. Esta palabra, algunas Biblias no quieren traducirla natural porque la palabra natural en el lenguaje humano suena positiva, pero aquí en el lenguaje del evangelio es negativa porque está hablando del hombre natural cargado de pasiones. ¿Estamos claros? El hombre psíquico natural es natural que odie, es natural que sea egoísta, es natural que lo quiera todo para él, es natural que ande detrás del placer. Es el hombre natural. Algunas versiones quieren preferir la palabra psíquico, pero no pueden ponerla allí. En el capítulo 13 ahora Pablo dice que el hombre natural se convierte en un carnal porque se deprava. Pero el texto que nos ocupa, el versículo 14, está diciendo que ese hombre psíquicos natural no puede entender la sabiduría de Dios. Pablo le está diciendo a los hermanos de Corinto: yo me he esforzado para que ustedes entiendan el mensaje de la cruz, pero ustedes no pueden entenderla si son hombre natural. Bueno, Pablo no se lo dijo así. Pablo le dijo: el hombre natural, el que les quepa el sombrero, que se lo ponga. Porque al final Pablo los bendice en el versículo 16 diciendo: pero nosotros tenemos la mente de Cristo, como diciendo, pero ustedes, hermanos de Corintio, y yo somos espirituales, tenemos la mente de Cristo. El texto dice que es el que no percibe las cosas que son del espíritu. Ese es un hombre ¿cómo? Natural. Estas cosas le son locura, no tienen lógica. Por eso es que antes estudiamos donde dice que para los griegos el evangelio era locura y para los judíos era tropezadero. Para los griegos locura porque no la entendían y porque no tenía lógica, y para los judíos tropezadero porque no esperaban un Mesías que muriera, sino un Mesías que reinara. Como el evangelio de Cristo trastornó a todos los sabios y los dejó perdidos. A los más sabios dijeron: eso es una locura. ¿Cómo que esa locura trastornó el mundo? ¿Cómo que esa locura ustedes no pudieron contenerla? Si el evangelio no tenía lógica, ¿cómo es que alcanzó la tierra? Y entonces los sabios se quedaron perdidos. Y a los judíos que rechazaron a Cristo, tropezadero. ¿Cómo que si Cristo no era el Mesías, el mundo entero anda detrás de Cristo? Y ahí se muestra ahora cómo la sabiduría de Dios trastornó la sabiduría de los hombres. El hombre natural no puede entender, como no las puede entender, niega el poder del evangelio. Pablo le llama al hombre natural, sería el hombre o la persona común. Cualquier persona es un hombre natural. Esta palabra se refiere al hombre físico. En otras palabras, un ser humano común y corriente no puede entender a Dios, ni la palabra de Dios. Su mente no puede discernir las cosas de Dios. Es por eso que por mucho esfuerzo que hacemos a veces para que alguien se convierta, es por eso que predicamos a la gente de muchas maneras y no.
Y amados, yo quiero decirte que a veces venimos a la iglesia, nos bautizamos en la iglesia, pasamos años en la iglesia y no hemos pasado de ser un hombre natural a un hombre espiritual. Seguimos en la iglesia siendo hombre natural y no hombre espiritual. No estoy hablando del que se convirtió de verdad pero que echó para atrás y no está viviendo el evangelio en tibieza. No, una persona tibia que conoció a Cristo puede estar tibia pero puede haber nacido de nuevo. Pero a veces hay personas que vienen al evangelio no porque han conocido a Cristo. Vengo al evangelio porque mira, si me hago cristiano el dinero me rinde mal. Los cristianos no beben, no fuman, no malgastan. Y vienen porque dicen, otros vienen a la iglesia porque dicen, mira, yo tengo que hacerme cristiano porque esa gente andan en buen camino. Pero no son cristianos porque han conocido a Jesús. Por eso la primera parte de este mensaje te desafía a entrar en la ciencia de la salvación, a decirle, Señor, revélame, manifiéstame lo que significa el sacrificio de Cristo. Como que ahora se me nubla la cabeza y no entiendo eso, y por la eternidad será el tema de los redimidos. Ayúdame a entenderlo ahora. Porque puedo estar aquí y ser un hombre natural y nunca haber pasado a ser un hombre espiritual. ¿Está conmigo? Por eso es que Pablo en el capítulo anterior lo reprende. Como ustedes diciendo que son cristianos, ustedes son carnales, le dice, son sárquicos. Porque como yo escucho entre ustedes que uno dice yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefa, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Barclay, un escritor del siglo pasado, dice: hombre natural es el que vive como si no hubiera nada más allá de la vida física. Escúchame. ¿Qué es un hombre natural? Dice él. Como si no hubiera nada más allá que esta vida. Y como si no hubieran otras necesidades más que la puramente materiales. Vamos a ver si nos parecemos a un hombre natural. El que no cree que haya nada más importante que la satisfacción del impulso sexual no puede entender el sentido de la castidad. Y el que considera que almacenar cosas materiales es el fin supremo de la vida no puede entender la generosidad. El que no piensa nada más que en las cosas de este mundo jamás podrá entender las cosas de Dios. Le resultan sin sentido. Un hombre natural, resume él, es materialista, vive para tener cosas, tener posesiones, tener dinero y tener cosas. Un hombre material es hedonista, vive para buscar placer. ¿Se parece a la generación de este tiempo? Un hombre natural es incrédulo, termina negando a Dios. ¿Y cómo está la sociedad hoy? Pablo, hablando a los efesios ya transformados, le dice: vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecado. El hombre natural no puede encontrar a Dios, ni llegar hasta Dios, ni alcanzar a Dios. No puede entender a Dios. Muertos. A eso se refirió Jesús cuando en la parábola del hijo pródigo, el padre del hijo pródigo dice: este mi hijo muerto era y ha resucitado. Por eso llegar a ser cristiano es un milagro. Acabamos de leer en el verso 14 que el hombre natural no puede entender a Dios, le son locura. ¿Cómo es que un hombre natural llega a entender a Dios entonces y a seguir a Dios y a enamorarse de Dios hasta el punto de dar su vida por Dios? Es un milagro. Así que alaba al Señor porque Dios ha hecho el más grande de los milagros en tu vida. Si tú, siendo un hombre natural, hoy has entregado tu vida a Jesucristo. Lo natural del hombre natural, oigan qué interesante palabra. Lo natural del hombre natural es que de manera natural le huya a Dios. ¿Y cómo es que personas naturales, materialistas, hedonistas, incrédulas, terminen creyendo en Dios? Es un milagro. Por eso el milagro más grande que puede ocurrir en nuestra iglesia es cuando un pecador se convierte a Cristo.
Yo siempre he preguntado, ¿qué es más fácil para Dios, levantar un muerto o transformar un corazón? ¿Qué es más fácil para Dios? ¿Qué es más fácil para Dios? ¿Sanar de un cáncer grado 6? Yo creo que no hay grado 6. ¿Grado 4, 5? ¿O transformar un corazón? ¿Qué es más fácil para Dios? ¿Qué es más fácil? Es más fácil sanar el cáncer. Para Dios es más fácil levantar un muerto que transformar un corazón. Pero si nosotros aquí hoy viéramos que el Señor levantara un muerto, saldríamos locos por ahí pregonando el milagro. Pero cuando vemos que un pecador se arrepiente, que ha nacido de nuevo, no ha pasado nada. Hasta hay que decir, hermano, digan amén porque se convirtió. ¿Sí o no? Porque somos natural, no somos espirituales. Cuando somos espirituales, podemos ver que los poderes celestiales han luchado contra principados y potestades para arrebatar ese y traerlo a los pies de Cristo. ¿Estás conmigo? Así que cuando vea a alguien que empieza a responder al llamado del Espíritu, el milagro más grande se está dando. Para Cristo levantar a Lázaro, solo se paró y dijo, Lázaro, ven. ¿Y qué hizo Lázaro? Lázaro dijo, no, mañana. Pero cuando tú estás sentado en esa banca, el Espíritu te toca, te dice que te conviertas, tú sabes que te tiene que convertir, te paras. Y Dios te toca y te llama, te paras. Y Dios te insiste y viene. Entonces, ¿qué es más fácil para Dios? ¿Resucitar cuántos muertos? De hecho, la historia bíblica dice que cuando Cristo venga por su palabra, la palabra que sale, la espada que sale de su boca dirá la palabra, vosotros que dormís en el polvo de la tierra, levantaos y todos se levantarán con solo la palabra del Señor. Pero el Señor hoy no puede decir todos los pecadores convertidos y ya convertidos, porque tú tienes libre albedrío y tienes que decidir tú. Por eso cuando un hombre natural se convierte en un hombre espiritual, es un milagro de Dios. Alaba al Señor cuando alguien se convierte. Alaba al Señor cuando alguien decide cambiar su rumbo de vida. Alaba al Señor cuando alguien que se gozaba en la maldad, ahora le duele la maldad. Alaba al Señor cuando alguien que vivía en pecado, ahora le molesta esa vida que vivía. Dios ha convertido a un hombre carnal, material, en un hombre espiritual. Alabado sea el Señor. Es el poder del Evangelio. Y el sentido de un templo, de una iglesia, es que eso esté pasando entre nosotros. Si eso deja de pasar entre nosotros, no importa que tengamos techo nuevo, silla nueva, piso nuevo, todo nuevo, si no tenemos vidas nuevas en Cristo Jesús, no tiene sentido. Te pregunto, si te pusiera a meditar ahora, ¿qué soy? ¿Espiritual o carnal? ¿Espiritual o un hombre natural? ¿En qué ocupo mi mente? ¿En cuánto tengo, cuánto voy a tener, cuánto voy a conseguir y cuánto voy a acumular? ¿Cuál es la búsqueda de mi ser? El placer. Eso es lo que el ser humano busca, lo que me da placer. Y lo que me da trabajo, no, eso no. Y aunque lo que me está dando trabajo sé que me da vida, pero lo que quiero es ¿qué cosa? Entonces cuando usted le habla de estas cosas, la gente dice, pues ese tipo está loco. No puede entender a Dios. ¿No puede qué? Lee el verso 10. ¿Qué dice el verso 10? ¿Qué dice el verso 10? ¿Alguien puede leerlo? ¿Ah? ¿Qué dice? No, ese no es. Dios nos las reveló. Ajá. Tuvo el Espíritu que venir a revelársenos como hombres naturales para poder entender a Dios, porque de lo contrario... Pero Dios se nos reveló esa sabiduría de la que le estoy hablando. Esa sabiduría que estuvo oculta. Esa sabiduría que dice el verso 8 que es un misterio y estuvo escondida. Dice el verso 10, pero Dios nos las reveló. ¿Y nos las reveló a través de qué? Del Espíritu, ese Espíritu que escudriña lo profundo de Dios. No porque el Espíritu no sepa lo de Dios, sino porque el Espíritu está enterado de todo lo de Dios. Y entonces Pablo va a hacer una analogía, va a decir que el espíritu del hombre es que conoce lo que hay en el corazón del hombre.
Usted sabe cómo es su corazón, y a menos que usted lo revele, nadie va a saber, a menos que se manifieste después. Lo que está diciendo es que Dios ha dejado que su espíritu manifieste quién es Él y su plan de salvación. Nos lo ha revelado, nos lo ha manifestado. Estábamos muertos. Por eso cuando un hombre natural se convierte, ocurre un milagro. La Biblia dice que ha pasado de muerte a vida. Suficiente para reír, suficiente para cantar, suficiente para celebrar aunque no hayan zapatos, suficiente para celebrar aunque esté enfermo. ¿He pasado de qué? De muerte a vida. No sé cuántos tienen ya 50 años más. Ya yo pasé de 50. Y cuando uno llega a esa edad, ya uno está trabajando porque tiene que vivir, pero uno está pensando, ¿y qué voy a vivir cuando me retire? Pero si ahora alguien me dijera, no te preocupes, tu retiro está seguro, vas a ganar lo mismo que ganan o el doble de lo que ganas cuando te retire. Empiezo a rogar que llegue pronto Él. Cuando el Señor te alcanza y te salva, dice, ya no te preocupes del futuro, tu futuro está en mis manos. Y por la eternidad yo tengo tu jubilación. No solo te voy a dar un buen sueldo para que coma y beba y duerma, te voy a poner jovencito otra vez, te voy a llenar de bendiciones. ¿Es suficiente para que seamos felices, sí o no? ¿Suficiente para que andemos por la vida gozando y alabando al Señor, aunque tenga un cáncer? Si cuando me aseguran mi retiro bien, me botan del trabajo, yo digo, no te preocupes que voy a sufrir otro día, pero cuando me retiro ahorita tengo todo esto sin trabajar contigo. Así que si esta vida se acaba, pero estás escondido con Cristo en Dios, no hay temor, no hay miedo. Por último, el hombre espiritual. Versículo 15, ¿lo tiene allí? En cambio, el espiritual, esa palabra es contrastando con la del versículo 14 que dice, pero el hombre natural. Ahora el versículo 15 dice, en cambio, el espiritual, en otra palabra, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. La palabra correcta allí es, el hombre espiritual puede discernir o evaluar o entender todas las cosas. Recuerde que está contrastando con el versículo 14 que dijo que el hombre natural no puede entender, no puede discernir. Ahora Pablo dice en el verso 15, en cambio el espiritual puede, no es juzgado de nada, él puede juzgarlo todo, él puede discernirlo todo, entenderlo todo, porque ahora tiene la sabiduría ¿de quién? De Dios. Alabado sea el Señor. Ah, qué maravilloso. Aquellos cuya vida no tiene un fin en sí mismo, los que han pasado de muerte a vida, los que han nacido de nuevo, son un hombre espiritual. Por eso Cristo le dijo a Nicodemo, Nicodemo, no importa que tenga 30 años yendo a la iglesia. Nicodemo, no importa que tú seas rabino en la iglesia. Nicodemo, no importa que tú de todos los diezmos y ofrenda en la iglesia. Nicodemo, no importa que sea descendiente de Abraham. Nicodemo, no importa que sea judío. Nicodemo, tienes que nacer. Tienes que salir de ser un hombre natural a ser un hombre. Tienes que convertirte en un hombre donde mi espíritu pueda morar, porque es el único vínculo que te va a unir a Dios. Como hombre natural estás separado de Dios. Como hombre natural estás lejos de Dios. Como hombre natural, tu naturaleza lo que quiere es placer, cosas materiales, y lo que quiere y te carga de incredulidad. Pero cuando naces de nuevo, Dios implanta en ti una nueva vida que viene de lo alto. Necesitamos nacer de nuevo. Un hombre espiritual es el que nació de nuevo. Sus intenciones, sus propósitos han cambiado. Sus valores son otros. Ya su vida tiene otro sentido. En el verso 6 Pablo se refiere a ellos como los que han alcanzado madurez. La palabra allí es teleios. Es la misma palabra que va a usar más adelante para hablar perfecto. Vosotros los perfectos. Algunos han querido usar esa palabra para querer decir que llegaremos a ser perfectos en el pleno sentido de la palabra. Pero la palabra teleio significa completo. Se está refiriendo a un niño y un adulto. El niño no es teleio, el adulto es teleio. En otra palabra, ya llegó a su estatura máxima.
Teleio significa el que ya está completo. Un estudiante mientras está a mitad de carrera no es teleio. Un estudiante cuando terminó la carrera es teleio, completó, maduro, completo, teleios. No está diciendo que no comete errores. No, lo que está diciendo cuando ya soy cristianos cabales, cuando ya entienden por qué sois salvos, cuando ya entienden cómo no son salvos, sois teleios. ¿Están conmigo? Claro, seguiremos batallando y Dios nos irá perfeccionando y nos irá dando victoria sobre el pecado. Pero cuando tú como cristiano, no importa que tenga un mes o 100 años en la palabra de Dios, cuando tú entiendes de qué manera eres salvo, no por tus méritos, sino los méritos de Cristo, cuando tú aprendes dónde encontrar la fuente de poder, cuando tú aprendes dónde debe concentrar tu vida, tú eres teleio. Y para esos que son maduros, Dios está dispuesto a revelar su sabiduría. ¿Está conmigo, hermano? Alabado sea el Señor. Y cuando una persona empieza a experimentar y a recibir del Espíritu de Dios, la sabiduría de Dios, no hay cosa que le dé más placer que empezar a entender a Dios. Llega a decir como Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es. Ya no le teme a nada. Porque como dice Filipenses capítulo 3 versículo 8, porque las cosas que para mí eran ganancia las estimo como pérdida por amor a Cristo. En otra palabra dice, las estimo como estiércol por amor a Jesús. Cuando eres un cristiano maduro, que entiende que no hay otro camino, que entiende que no hay otro lugar, que no hay otro rincón, que no hay otra filosofía, entonces todo lo demás lo pone a un lado por Jesucristo. Alabado sea el Señor. Dios está buscando revelarse a todo hombre que viene a este mundo a través del Espíritu Santo. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién podrá ser salvo? Y Él le dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para ¿quién? ¿Quién es que nos convierte en hombres espirituales? Dios. Cuando te pone a mirar el Evangelio, lo que hay que vivir en el Evangelio, tú dices: esto es imposible. ¿Quién se podrá salvar? Y el Señor le dijo: es que no es trabajo tuyo, es trabajo de ¿quién? Es trabajo de Dios. Es trabajo de Dios. El hombre natural no puede entender. El hombre natural no puede entender a Dios, ni el Evangelio de Dios, le es locura. Pero si responde positivamente a la obra del Espíritu Santo en su corazón, se producirá el milagro. Porque el Espíritu de Dios que ha venido a este mundo le habla a todo hombre que viene al mundo. Cuando Él venga, dijo Jesús, Él convencerá ¿a quién? Al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la misión de la iglesia, llevar el Evangelio de Cristo con la obra del Espíritu. El trabajo tuyo y mío es presentar la palabra. El trabajo del Espíritu es llegar a ese hombre natural que de manera natural y por lógica nunca buscará a Dios. Pero Él ahora intenta convencerlo de pecado, de justicia y de juicio para sacar a ese hombre del grupo de los hombres naturales y llevarlo al grupo de hombres espirituales. Aleluya. ¿Ah? Hombre espiritual, dice el verso 16, son los que tienen la mente de Cristo. Cuando llegué a ese texto me acordé del hermano Julián. ¿Saben de quién estoy hablando, verdad? El hermano Julián, que es el tema de él. Tenemos la mente de Cristo. Y yo me pregunto, si Pablo le dijo a los corintios, tenemos. Pablo no dijo tengo, ustedes no tienen, sino que dijo. Pero las acciones que ellos estaban cometiendo no eran de la mente de Cristo. Pero Pablo no lo juzgó, ni le dijo ustedes están perdidos por cómo están haciendo, sino lo que le está diciendo es cambien su actitud porque ya ustedes no tienen esa mente de antes, ya tienen la mente ¿de quién? De Cristo. Ser espiritual es tener la mente de Cristo. ¿Y cómo era la mente de Cristo? Hay un escritor que dice, ¿quieres saber cómo era la mente de Cristo? Lee los 4 evangelios. Y si no entendiste, vuelve y léelo. Y si no entendiste, vuelve y léelo. Y síguelo leyendo hasta que entienda cómo era la mente de Cristo. La mente de Cristo era perdón. La mente de Cristo era restauración. La mente de Cristo era salvar. La mente de Cristo era bendecir. La mente de Cristo era amar. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Alabado sea el Señor. El hombre espiritual. ¿Quiere ser el hombre espiritual?
ya tú eres un hombre espiritual, porque en ti hay una lucha, una batalla por vivir el bien. Pero tienes que aprender que esa obra la hace Él, que de manera natural tú no buscas a Dios, le huye a Dios. Es una obra de Dios en ti. Si nos embarcamos en estudiar el tema de la cruz, de mirar a Cristo crucificado, a Cristo resucitado, a Cristo ascendido en gloria, a Cristo que ha de venir, nos vamos siendo transformados de gloria en gloria. La tarea nuestra es concentrarnos en el tema de la sabiduría de Dios, y Dios nos irá convirtiendo cada día en hombres más espirituales. Pero si ya te gusta el pecado, si ya te gusta el mal, si ya te gusta la desgracia, si la disfrutas y tienes placer y no quieres saber de Dios, te está moviendo del hombre espiritual, el hombre natural, al hombre carnal, que es peor. Debo decirte que el hombre natural es carnal. ¿El hombre natural es qué cosa? De hecho, Pablo va a usar las dos palabras. Una persona que solo piensa en cosas materiales, ¿qué es? Una persona que solo piensa en que el placer, el sexo y la lujuria es ¿qué cosa? Y una persona que termina siendo incrédula, ¿qué es? De manera que el hombre natural no es más bueno que el hombre carnal. Lo que pasa es que el hombre carnal se entrega depravadamente a ese estilo de vida, pero alabado sea el Señor que hasta a los hombres carnales Dios puede arrebatarlo y traerlo a ser hombres espirituales. Yo te pregunto, ¿ha ocurrido algún milagro? ¿Ha ocurrido un milagro en tu vida? Vamos a cantar este himno final, vamos a cantar. ¿Ha ocurrido un milagro en tu vida? ¿El Señor te ha convertido de un hombre natural a un hombre espiritual? ¿Las cosas que antes eras ya no son? Alabado sea el Señor. ¿Hay una batalla en tu corazón para no vivir una vida en pecado, sino una vida en Cristo? Es porque el Espíritu está obrando para hacerte un hombre espiritual. Necesitas dejar y colocarte donde Él te hable. Vamos a cantar este canto y a pedirle a Dios, a rendirle nuestra vida natural, pecaminosa, para que nos convierta en seres espirituales. Vamos a cantar. Nos ponemos de pie. Vamos a estar de pie. Gracias. Más de Jesús. Wow, mucho volumen aquí. Más de Jesús. Vamos a cantar este himno con todo entusiasmo. Creo que para ser hombres espirituales necesitamos más de Jesús, pastor. Así que necesitamos conocerlo, desearlo y disfrutar de su gracia. Cantémoslo con toda emoción, pero con todo el corazón. Más de Jesús deseo saber, más de su gracia conocer, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Con todo corazón. Más quiero amarle, más quiero honrar.
Jesús allá veré, más semejante a Él seré, más de su gloria de gozar, más de su nombre de alabar, más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Vamos a repetir el coro, todos ustedes. Vamos a hacerlo sin música. Todos vamos a cantar Más quiero amarle, de todo corazón. A ver. Todos. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Amén. Podemos pedirle a Dios en nuestra vida íntima que nos haga hombres espirituales. ¿Lo hará el Señor? Seguro que sí. Recuerda que es un milagro de Dios, no es un poder tuyo ni mío. Pero si respondemos y lo buscamos, Él lo hará. Oramos. Amado Dios y Padre bueno, oh Señor, quítanos el complejo que a veces tenemos de esconder nuestra fe. Haznos entender que no hay ciencia ni sabiduría más grande que el Evangelio. Que por la eternidad este tema no se agotará. Que no cambia, que permanece para siempre. Que no hay concepto ni filosofía humana que le pueda igualar. Bendice nuestros jóvenes. Que en todos los lugares donde se muevan, ellos con gozo, con satisfacción puedan levantar su fe en ti. Y nunca, oh Dios, se queden apocados porque alguien quiera humillarlos. Más bien puedan mirar con tristeza y con pena a ese hombre natural que necesita ser transformado. Oh Señor, ayúdanos a entender el misterio de la salvación. Ese tema, ese concepto, ese mensaje que estuvo oculto, pero que tú lo has revelado. Ayúdanos a entenderlo, a profundizarlo, para que ninguna cosa nos atrape más que tu palabra y tu gracia. Oh Señor, saca de nosotros la vida carnal, natural, y conviértenos en hombres y mujeres guiados por tu Espíritu. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.